Gracias. Bueno, soy Patricia Ramírez, mamá de 6 hijos y abuela de 6 nietos. María Rosa es una de mis hijas más grandes. Soy analista de sistemas, soy analista programadora, soy profesora de informática y también soy, y también soy licenciada en informática educativa. Desde hace muchísimos años me dedico obviamente a la enseñanza, pero más que nada en el último tiempo, hemos sido ambas capacitadoras del ministerio, estuvimos a cargo de toda la red de formación tecnológica hasta el año pasado. Yo antes había trabajado en producción pedagógica dentro del ministerio, estuve a cargo de tramas digitales en la educación inicial, o sea que lo tecnológico vinculado a los escenarios lúdicos es lo que más me motivó para que se pueda entender toda lo que es la lógica de esta era que estamos viviendo, de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es el pensamiento computacional y demás. Muchas de las escuelas parten desde el principio de que niegan todo esto porque no tienen dinero para comprar robots. Y nosotros precisamente lo que apuntamos es, la inversión sería en todo caso lo último, el próximo paso, lo más importante y lo que urge es preparar las cabezas de los chicos para que no sean cabezas que acumulen como stock información, sino que sean cabezas gestionables, ¿sí? Que tengan el desarrollo de competencias que son fundamentales para esta época que estamos viviendo. Mi nombre es María Rosa, soy de base licenciada en comunicación, pero después hice el profesorado en informática. Hace 17 años doy clases, tengo desde salita de 3 hasta quinto año del secundario, así que bienvenidos a cualquiera de los niveles. Todavía no soy madre, pero ejerzo de tía de una pandilla que usualmente quedan en casa, porque soy la tía que tiene juegos y llamadas y pantalla para ver películas en la pantalla grande. Me pasa un poco que en el profesorado nos decían, bueno, a nivel inicial todo pasa por el juego, y una vez que entran a primer grado empiezan a leer y escribir, el juego se olvida, ni hablar del nivel secundario, ¿no es cierto? El juego es como que es palabra prohibida, o como que estás fabiando y no aprendes nada con el juego. Y en la base, desde que empezamos a hablar y a caminar y a comer, todo pasa por el juego. Entonces un poco esto despierta lo que es lo más íntimo, lo que es más innato en nosotros. El jugar, el explorar, el inventar. Habrán visto que muchas veces pasa que a un niño se le da un juguete y termina jugando con la caja más que con el juguete en sí, ¿no? El chico tiene esa capacidad de transformar un objeto en un juego. Después vamos a ver la diferencia entre juego y juguete. Entonces proponíamos esto, nos pasa mucho en las escuelas, no hay conexión a internet, no hay plata para comprar robots, no hay computadoras, no importa qué tipo de escuela sea, más o menos esa es la realidad para muchos, pero también pasa en casa. El chico pide una tablet, el chico está conectado a la inteligencia artificial, pero de pensar o de usar en forma crítica, a veces nos cuesta un poco cómo orientarlos, ¿no es cierto? Entonces un poco por ahí viene este taller. Le pusimos curiosos. El año pasado me habían convocado para dar una charla TED, y en la charla TED mi tema era precisamente la curiosidad, y yo decía que hay un montón de cosas que hoy, como una competencia que podrían tener los chicos de esto de la curiosidad científica, es a veces lo que más se niega a nivel escolar, es lo que más queda tapada. A veces parece que el contenido es más importante que la habilidad o la competencia. Y sobre todo, muchas veces el contenido pasa por el individualismo, el contenido lo tiene la persona, la que estudió, la que se va a sacar el 10 en la prueba, pero la competencia es lo que a veces se retroalimenta, porque en la gestión de esa competencia va y viene. Lo que a mí me gusta desarrollar con los chicos precisamente es esto de la curiosidad, el romper las reglas. Aquellos chicos que pueden llegar a esa instancia donde se sienten tan seguros, son tan autónomos, que son capaces de falsar la ciencia, que es lo que a veces no queda claro en las escuelas. Nos dan el saber científico, pero esto de animarme a falsar o a introducir una diferencia es como que es más difícil. ¿Por qué en el pensamiento computacional? O pensamiento algorítmico, más allá que tenga algo que suene tan rimbombante, tan tecnológico, y a lo mejor las maestras jardineras dicen, uy, pero yo no lo alcanzo a comprender, estos juegos lo que queremos es que se comprenda precisamente desde un escenario donde hay un disfrute permanente, que no quiere decir perder el tiempo.
Es válido para cualquier tipo de disciplina, lo estamos dando también en la universidad. Es más, el lunes pasado tomó el parcial a mis estudiantes de tercer año de la licenciatura en Ciencias de la Educación con estos mismos dispositivos. O sea que puede aplicarse desde la historia, desde la lengua, por supuesto que con las adecuaciones al currículum que tenga cada una de las disciplinas, ¿sí? Vamos a empezar con un juego. Sí, no puede ser de otra manera, un taller de fuego, vamos a empezar con un juego. Tenemos en pantalla una mamá, un pajarraco, que tiene 4 hijos. Ella los identifica, pero quiere ver quién más puede identificar a sus hijos. Los 4 heredaron una característica de ella. Sí. Los 4 hijos tienen exactamente la misma característica todos que ella. heredaron los ojos rubios. Ni son ojos ni son rubios. Silencio absoluto. Creo que el más concentrado es el Peque. Que no se nos presentó, pero... No sé, claro. Ahí estamos complicados. Bueno, eso de no ver, fíjate, ahí ya podríamos empezar a introducir un primer elemento que para que los chicos tengan esto de la accesibilidad, por ejemplo, esto de poner lupas, presentar el material que puedan manipular, que puedan circular alrededor de una mesa y entre ellos decir qué descubrieron. También nos está pasando en las escuelas que con esto del cumplimiento de tiempos, parece que si entre ellos dialogan a ver sobre los hallazgos que tuvieron, fuera también una pérdida de tiempo. Entonces, acá hay algo que es típico. La mamá comparte la misma característica que sus 4 hijos. Pero incluso entre ustedes mismos pasa algo que nos pasa mucho en las escuelas. Por temor a que nos reten, ninguno se levanta y dice, no veo, me voy a acercar a mirar, porque hay algo que a lo mejor desde mi lugar no veo, pero si cambio de lugar, sí lo veo. Estamos muy acostumbrados a que el aula tiene que estar ordenada, cada chico en su lugar, en su pupitre, en su espacio. Bueno, chico que está circulando, chico que está molestando. Y en realidad acá podría haberse una estrategia para resolver una consigna, un problema simple. Acercarme, a mirar, no llego a distinguir. Está hecho con trampa, claro, porque no lo van a llegar a ver a lo mejor. Bueno, ahí está, ahí, bueno, justamente, las patitas no se ven. Acercar. Hay una cuestión que con los chicos, cuando les vamos dando pistas, lo que queremos es precisamente que no traten al pájaro como una individualidad, sino que se animen a descubrir detalles. En este caso, vamos a empezar a dar la solución, porque si no se nos va a ir el tiempo, alguna de las 2 piernas, la pajarraca, cumple con un patrón de color, que es lila, verde, naranja. Por lo tanto, vamos a buscar quiénes son los que tienen lila, verde, naranja. Y vamos a encontrar que hay 4, o sea, es verdad que hay solamente 4 que comparten exactamente la misma característica. En una de las 2 piernas repiten ese patrón de colores, ¿sí? Bien, ¿qué se logra? A ver, Mielina Furman diría que, una de las grandes pedagogas que tuvimos, que falleció hace poquito, ella diría que cuando le damos a los chicos misiones o retos, lo que estamos haciendo lo estamos poniendo en el lugar del que tiene que ponerse en un experto, tiene que ser el que va a resolver el desafío. Por lo tanto, nosotros decimos que como desafío es estimulante, porque los pone en un lugar de protagonismo, y protagonismo activo, no el protagonismo pasivo donde te tengo sentado quieto. Esto de animarse a moverse, ir hacia el dato y descubrir el dato y reconocer las variables, es para ellos realmente un reto. Pero aparte no hay nada más provocador que a que no te animás. Casi no importa la edad, pero sobre todo en los más chicos y en la adolescencia, el a que no te animás es como que los dota de un coraje, de un valor, de una armadura que en otra ocasión a lo mejor no tienen. Entonces el desafío un poco es eso, el darles la herramienta de valor, que se la apropien, por eso decimos que se hagan protagonistas, decir, bueno, yo me animo, yo quiero experimentarlo. Va a pasar por mí el poder resolver, el poder ser un poco el héroe de esta historia. Bien, obviamente con este tipo de actividades, este tipo de juegos, desarrollan habilidades. La fundamental es la de observación. En este caso, teníamos que estar dispuestos no a mirar, a observar.
que nosotros decimos muchas veces que como operación cognitiva superior a veces se exige pero no se enseña. No hago disposición de distintos momentos para que se enseñe lo que es la observación. A veces le preguntamos a los docentes, ¿qué es observar? Mirar. Pobre, un chico ciego entonces no puede observar. ¿Por qué? Porque si el sinónimo es mirar, entonces el chico ciego no puede observar. Pero también hay una cuestión de análisis y discriminación de patrones. Fíjense que si no tomábamos al pajarraco como una unidad, sino que íbamos viendo la parte, a ver, comparemos el pelo, comparemos la cola, comparemos el cuerpo, comparemos las patas, en algún momento íbamos a llegar. Entonces esa discriminación dialogada con los chicos es lo que los pone a ellos cada vez, los va cargando de adrenalina para ver a ver quién lo va a resolver. Montessori dice que el docente es el que acompaña, el que guía, no el que dice o el que transmite únicamente. En este caso, a partir de la pregunta, a partir de la guía del docente, que los chicos van pudiendo, chicos de cualquier edad, ¿no es cierto?, van pudiendo resolver una consigna, que en muchos casos es una consigna simple, o puede ser un juego, en este caso. En el caso de mis estudiantes de la universidad, cuando se trató de un mapa, había puesto un mapa con distintas coordenadas, con distintos monumentos, con distintas referencias, obviamente tenían que ir buscando en internet qué era lo que tenían en las consignas. Les había sugerido utilizar un pizarrón para que vayan anotando, aunque les pareciera loco o utópico o disonante, que vayan anotando lo que creían que veían, lo que creían que descubrían. ¿Por qué? Porque de pronto alguno lo dice, pero como otro no lo escuchó, no hacen sinapsis. Entonces, esto también, lo que pusimos ahí como actividad grupal, también habla de una colaboración, de una manera de cooperar, de una manera de argumentar, de una manera de acercarnos a un trabajo con el otro. ¿Sí? Y aparte, si alguno vio House, esto era muy propio de los capítulos de Doctor House, con el equipo decía, e iban anotando en el pizarrón. ¿Por qué? Porque el registro nos permite no solo que el que no estaba prestando atención o no estaba escuchando pueda volver a conectar con una idea, sino también para ir haciendo memoria en el camino que vamos haciendo al querer descubrir algo. El tachar lo que ya demostramos que no puede ser o que no es viable, que no es una solución posible al problema, o también ver de eso qué deriva, ¿no? Muchas veces pasaba en el capítulo y decía, bueno, esto no, pero de esto desprendemos otra idea, que al verla escrita hay un proceso cognitivo distinto al escuchar. Pasar una diapositiva, Ro. Bien, ahora vamos a desarmar el juego. Vamos a ver cómo, con este juego, que es tan sencillo, no deja de ser una imagen, por supuesto que diseñada, pensada, pero no deja de ser una imagen y podemos tener un montón de ese tipo de imágenes, se están cumpliendo básicamente los 4 pilares del pensamiento computacional. Vamos a empezar con el primero, que es el reconocimiento de patrones. En este caso, fíjense qué tuvimos que hacer para poder activar este juego. Buscar regularidades, o sea, aquello que regularmente se iba repitiendo. En el caso de los pajarracos, todos tenían la misma estructura o sea, como si fuera física. La característica de la especie, todos tenían la misma característica física. Por lo tanto, a lo mejor alguna discriminación que intentan hacer primero los chicos es buscar por la altura, la gordura, cuál está de un girado para la izquierda y cuál está para la derecha. Cosas que a lo mejor conocen, hasta que después se dan cuenta que tienen que empezar a discriminar con otro nivel. Tienen que empezar a ver, a lo mejor, como decíamos hoy, con la cresta de la cabeza, con el tamaño de los ojos, hasta que llegaran a las patas. A lo mejor en un estado inicial se podría haber puesto algún dibujo con un pajarraco sin una pierna, o sin la alita, o con una fisonomía distinta, entonces ya a priori hay un elemento que van descartando. ¿Por qué? Porque en la búsqueda del patrón hay un elemento que es disonante, que no corresponde a ese grupo. O bien poner otro animal, poner, no sé, un ganso o una paloma. Es decir, bueno, en este conjunto ya hay un elemento a priori que no pertenece. Fíjense que estamos hablando de la formación de habilidades, y esto podría haber sido también con la foto de una góndola de un supermercado, donde de pronto están mal ordenados los productos, a propósito, a lo mejor es una estrategia económica, ¿para qué? Para que uno vaya y tome de la estantería el más caro, cuando a lo mejor hay otro producto que es igual y es más económico. Entonces esto es, como nosotros decimos, habilidades fundamentales, lo que sería en la resolución de problemas y a futuro en la programación. Todos pensamos que la programación siempre es programación digital, programación de computadoras, programación de... No, en realidad todos siempre programamos algo. Desde cuando planificamos una fiesta, programamos un viaje, o sea, todos estamos siempre programando.
¿Está? El problema es que no le llamamos de esa manera. ¿Sí? Incluso en algo tan sencillo como es la rutina del levantarse. Cuando trabajamos con las alumnas más chiquitas es, bueno, pero ustedes también arman un programa. Cuando se levantan, ¿qué hacen primero? ¿Desayunan o se lavan los dientes? Bueno, tenés las dos líneas, ¿no es cierto? Hay gente que se lava los dientes antes de desayunar y gente que no. Pero nunca te vas a lavar los dientes a lo mejor antes de vestirte, o nunca te vas a poner el pantalón encima con la bombacha, excepto que sea Superman, ¿no es cierto? Entonces, eso sí habla de una rutina de pasos que se siguen, que en definitiva es la lógica innata de la programación. La programación es esto, una serie de secuencia de órdenes ordenadas, acomodadas para cumplir un objetivo. Lo hacemos naturalmente todos. Pasamos a la segunda. Esto sería reconocimiento de patrones. El segundo pilar de lo que sería el pensamiento computacional es la abstracción. En este caso, nosotros le pedimos a los chicos que trataran de ignorar todo aquello que no fuera relevante. Porque si yo me doy cuenta que empiezo a ver los ojos y todos los ojos son exactamente iguales, ya empiezo a descartar. Entonces voy quedándome con aquello que realmente, en esa discriminación de datos que hice anteriormente, son los que me sirven. Por eso estamos hablando de, por ejemplo, fíjense que allá hay una pirámide y si yo estoy tratando de averiguar los ángulos y me voy a quedar con esa figura y relevo lo que sería el triángulo. En este caso tengo un cubo, pero estoy hablando de a lo mejor de ángulos y me voy a quedar solamente con el cuadrado. ¿Está? Porque el ángulo al cubo no se lo estoy tomando, se lo estoy tomando al cuadrado, de cada una de las caras del... Siempre la abstracción se toma como algo malo, abstraer es como quitar, ¿no es cierto? Acá estamos quitando para priorizar. Justamente, priorizar que los datos que nos van a servir para resolver un problema. En muchos juegos o en lógicas tipo escape room hay algunas cosas que se llaman pistas que son distractores. Me lo ponen para hacer ruidito, para llamar mi atención y me están distrayendo, me están quitando tiempo para resolver el problema en sí. Pasa muchas veces también con los problemas de matemática o los chistes estos que son con pensamiento lateral. Vas manejando un tren, si subió 20, bajaron 40, ¿qué color tienen los ojos? Y si vas manejando, sos vos, es tu color de ojos. Hay cosas que se ponen justamente para poder lograr este proceso de abstracción, para que el juego no sea un perder el tiempo, sino descubrir que detrás hay operaciones cognitivas, de estas cuales estamos hablando, que van en la estructura del pensamiento, en la formación del pensamiento. Tercera pata del pensamiento computacional es la descomposición. ¿Qué sería la descomposición? Para poder encontrar el patrón, a veces es necesario descomponer el problema. Y también lo veníamos viendo recién cuando estamos hablando de no mirar al pajarraco como una unidad completa, que lo es, pero como nos dimos cuenta que hay muchos que son muy parecidos, entonces en esa unidad completa no está la diferencia de los hijos, sino que hay en un nivel de detalle al cual tengo que ir. Y eso que también lo fui logrando con la abstracción es lo que en realidad es el primer paso para trabajar con los chicos cómo se abordan los problemas complejos. Si yo tengo un problema complejo, lo más probable es que si lo quiero solucionar de una, solamente va a ser necesario con una varita mágica. Si no, voy a tener que ir solucionando pequeñas partes del problema. Bueno, hoy Ro hablaba de priorizar. Voy a tener que darme cuenta en este desarmado que hago y después reclasificación de datos que tengo, a ver por dónde empiezo. ¿Cuál sería la primera parte de esa solución de los problemas? ¿Sí? Cuarta y última, que sería lo propiamente algorítmico. Fíjense que si yo ya fui al nivel de detalle y ya me di cuenta que lo único diferente eran las patas del pajarraco, entonces ahora los chicos mentalmente ya vienen haciendo un algoritmo. Cuando encuentre lila, verde, creo que era lila, verde, naranja, cuando encuentren ese orden, bueno, ese, en alguna de las dos patas, ese es un hijo. Y después también tengo que ver en ese proceso de iteración, de depuración, que haya encontrado 4, porque me dice que son 4. Por lo tanto, yo ya tenía también una pista de cuántos hijos eran los que tenía la pajarraca. ¿Se entiende? Como anticipo, porque incluso en algunos casos nos pasaban que los chicos dicen, ah, tienen todos la cabeza rosada como la mamá, y cuando cuentan lo que tienen cabeza rosada son 3 nomás. Dice, no, si todos los hijos comparten, yo no sé que son 4 hijos, la cabeza rosada no es la pista que me resuelve mi problema. Entonces dice, bueno, ok, voy descartando y en mi cabeza esto del algoritmo, el algoritmo es, esta condición se cumple en la segunda condición, se cumple en la tercera condición, entonces esto resuelve el problema. Esto culmina mi rutina, mi programa.
si En se quiere. realidad, el algoritmo, por definición, es una secuencia ordenada de pasos que se deben cumplir para lograr un determinado objetivo. Eso es la secuencia de pasos. ¿Está? Sí, pasamos. Ahora bien, los juegos, nosotros hablamos mucho de lo que es el paradigma STEAM. ¿Lo sintieron nombrar alguna vez? Bien, También lo pueden STEAM, haber escuchado como STEM, sin la A. En algunos nosotros lo lugares. trabajamos con la A. El paradigma STEAM, que está muy vinculado a la cultura maker, es un paradigma que trata de que empecemos a mirar la ciencia desde un enfoque pluridisciplinar. Por eso está hablando de una combinación entre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y a veces cuando vamos a las escuelas con chicos nos dicen, pero ingeniería en el nivel inicial. Es que no es ingeniería de voy a ser ingeniero mecánico, es la ingeniería del ingenio. Esto de hacer que los chicos también hagan visible su pensamiento, desde a lo mejor lo que sería una hipótesis va a ser errónea, va a fracasar, pero ellos la pudieron exponer y también la pudieron probar. Eso es lo que a veces, lo que muchas veces pasa en las escuelas, de que se hace el experimento pero no la experiencia. El experimento lo hace el docente detrás de una mesa con todo cuidadito, pero a los chicos les pasó por la vista y nada más. A lo mejor también les pasó por los oídos, pero nada más. La experiencia es aquello que pasa por el cuerpo, que necesita del movimiento del chico, que el chico necesita tocar, poder discriminar, poder incluso hasta negar algo. Entonces, eso es el aprendizaje con H, porque lo prende a su sistema cognitivo. No fue un experimento que vio, sino fue una experiencia que tuvo, que hizo, que logró. No somos las únicas que estamos hablando de esto. Si escuchan algunos pediatras, sobre todo de la nueva era de los pediatras, más allá de pies descalzos o no descalzos, hablan de que cuando empiezan con la alimentación complementaria, el chico tiene que explorar, tocar, que eso muchas veces logra que se ensucien, que se manchen, que hagan medio desastre. Porque claro, estaban acostumbrados a darle la papilla procesada con una cuchara y si se ensuciaba un poquito, le limpiaban. La experiencia de comer resultaba muy poco estimulante, muy poco atractiva. No despertaba el interés, no despertaba la curiosidad, no daban ganas de seguir probando alimentos. Ahora los pediatras te dicen esto, dale, que explore, que rompa, que toque, que se lleve la boca. Vas a lograr que la experiencia sea distinta. Están buscando lo mismo, que la persona experimente esto que pasa por el cuerpo, pasa por aprender a hacer algo nuevo, que es en este caso comer. Muchas veces cuando se le pregunta a la inteligencia artificial sobre los juegos algorítmicos, una de las palabras que más rápido sale es una experiencia divertida. A nosotros nos gusta también la palabra, pero más que divertida, por divertirse solamente, nosotros queremos que sea más bien atractivo, porque en muchos casos, y ha pasado, incluso me pasa con los estudiantes de la universidad, esa tensión y esa frustración que a veces tienen cuando algo no les sale, y aquellos que han ido a un escape room y no han logrado salir, les pasa esto de tener ese momento de frustración porque no logré descifrar, no logré salir, no logré adivinar. Y yo les digo, bueno, a ver, no es cuestión de adivinar, la cuestión es de ir buscando soluciones e irás iterando el proceso hasta que en algún momento se prende la lamparita y podés hacer esa sinapsis que estás esperando y encontrar la solución, ¿sí? Nosotros decimos que queremos pensadores críticos. Muchos de los juegos, si ustedes han ido a lo mejor a jugueterías que tienen buena oferta de material didáctico, van a ver que muchos ya vienen con el logo de aprendizaje STEAM, porque son caros, normalmente son los más caros. ¿Por qué? Porque precisamente están pensados desde un lugar donde no es solamente el juego como una experiencia libre, sino el juego como una experiencia que tiene reglas de base científicas, ¿sí? No porque no querramos que sean libres, no estamos hablando de quitar libertad, sino de introducir reglas o pautas o normas para poder lograr esta secuencia de pensamiento para poder resolver problemas. Que en definitiva es lo que se pide en la mayoría de los trabajos. ¿Quién puede resolver problemas? Bueno, en el resto del mundo los argentinos estamos catalogados como los que resolvemos. A veces atado con alambre, pero somos resolutivos. Porque la experiencia, porque el contexto, por mi situación económica, hacen que en el día a día resolvamos como podemos. Entonces, eso que en muchos casos lo aprendemos a la fuerza o por imposición, estamos buscando que se fomente desde temprana edad, que sea racional, que sea una competencia adquirida. ¿Cómo? A través del juego. Un poco, más allá que no todos trabajan en el ámbito de la docencia, hay una ley actual de educación que incorpora la robótica, la programación y el pensamiento computacional en las aulas de sala de 3 años. No desde mi materia, que es informática,
sino como obligatorio desde todas las materias, de todas las áreas. Todas las áreas deberíamos empezar a incluir estrategias que pasen por la resolución de problemas, por el pensamiento computacional, por la robótica, en muchos casos desenchufada. Muchos padres deberían estar exigiendo que las escuelas se dé este tipo de cosas o que los docentes trabajen así. ¿Qué pasa? Hablamos hoy en los terciarios, es una carencia. No tenemos activamente la enseñanza, la introducción a este tipo de lógicas y metodologías. Es más, van a ver que nos pasa que le preguntamos a muchos docentes si han leído los NAP, que están publicados desde el año 2019, de robótica y programación, y te hacen que no. O sea que ni siquiera los conocen, ni siquiera saben que existen y que están a disposición. Bien, pasamos una diapositiva. Nosotros muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿los juegos basados en pensamiento algorítmico realmente potencian la construcción de competencias STEAM? Pusimos niñas y niñas, pero en realidad desde cualquier sujeto, ¿no es cierto? Y si nos preguntan a nosotros con qué quedarnos, nosotros decimos que las competencias que más hemos visto que se desarrollan, o sea, por nuestra experiencia, las que más hemos visto que se desarrollan son estas. El pensamiento lógico computacional, incluso a veces lo hacemos a través de juegos, donde es obligatorio resolver un problema desde el pensamiento divergente lateral. Porque hemos puesto, por ejemplo, una secuencia de números, le decimos, bueno, a ver, ¿cuál es el número que sigue? Y se quedan mirando e intentan resolverlos desde la matemática. ¿Por qué? Porque tenemos tan claro siempre que asociamos número igual matemática, que es imposible pensarlos desde la lengua, o desde la historia, o desde las ciencias sociales, o desde las ciencias naturales. Y bueno, un día trabajando con los chicos, les digo, le pregunté a las docentes cuándo 2 más 2 no es 4. Bueno, ¿cuándo 2 más 2 no es 4? Me lo contestó un niño una vez, por eso lo estaba contando con los chicos. Había 2 caramelos, no, 2 caramelos, pero uno ya 2 más 2. O sea, ¿y esto cómo lo redactamos? Tenía 2 caramelos, decía comprar 2 caramelos más, ¿cuántos caramelos hay? Y el niño contestó 3, porque son 2. Por lo tanto, ahí hay un pensamiento muy propio del niño. Porque no estaba evaluando desde la matemática, sino lo que hizo. ¿Ah? El otro día discutía con mi hermano mayor porque llegó, la hija está en cuarto grado, y llegó un problema que decía: Martín compró un alfajor de 50 pesos y un chupetín de 20. ¿Cuánto gastó Juan en el kiosco? No, dice, la profesora es tonta, se equivocó. Dice, no, digo, a lo mejor están trabajando la comprensión de texto. Juan nunca fue al kiosco, Martín fue el que gastó, Juan no. Bueno, sí, había sido un error de la docente, pero en realidad le digo, vos estás tan acostumbrado a querer buscar el error en el otro que no pensaste que a lo mejor sí esa docente estaba intentando ver que los chicos presten atención a la consigna. ¿Cuántas veces nos pasa que llegan a secundaria y decís, no lees la consigna? ¿Cuántos juegos, cuántas películas hay que dicen, lee todo? Y al final el último punto era, solo poner tu nombre en la esquina de una hoja. Bueno, no prestamos atención cuando leemos, no razonamos lo que leemos. Los chicos tampoco lo hacen. Podría ser una buena estrategia dar este tipo de problemas que salen de la norma. Estamos trabajando en matemática, pero lo que quiero trabajar es comprensión de texto. Bueno, busquemos si el error es mío. Digo, ¿y qué contesto? Juan no fue al kiosco, el que gastó es Martín. Y punto, el problema está resuelto. Fue lo que preguntaron. Bien. Ahí van a ver que, por ejemplo, a mí lo dice pensamiento lógico computacional, que es porque esta lógica booleana, por ejemplo, la lógica donde se agrega lo sí condicional, o cuando yo tengo las tablas de verdad. Pero después también van a ver que hay abajo el lógica de razonamiento. Cuando trabajemos ahora en lógica con este juego, van a ver que yo puedo cumplir exactamente todas estas reglas, pero a lo mejor lo hacemos 4 o 5 de nosotros, y no vamos a hacer exactamente la misma cosa. Exactamente las mismas cosas que están acá. Eso tiene que ver con una experiencia que también está teniendo aquel que juega, donde sabe que no sería lo mismo poner la madera así que así, porque hay un resultado que es más ancho que algo. Entonces eso se lo va dando la experiencia. Estamos hablando de colaboración y empatía. Casi todos los juegos que estamos presentando no es para que trabajen un niño solo. Puede hacer un niño, una persona sola, sí. Pero, bueno, lo que me pasó en la facultad, los mismos chicos me decían, si no hubiéramos aunado esfuerzos con los conocimientos que tenía cada uno, muy difícilmente hubieran llegado a la solución. ¿Por qué? Porque precisamente estaba pensado el juego, incluso si se lo pasaban a la inteligencia artificial, estaban de tal forma las preguntas que la inteligencia artificial no se las podía resolver. Eran ellos con sus conocimientos previos los que tenían que buscar
cómo ir construyendo esa línea lógica para llegar al resultado posible. ¿Sí? Vemos comunicación asertiva. Hoy decíamos esto del manejo del error, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Hay muchos chicos que en el sistema creían que tenemos ya con ya, todo ya, también tienen muchas respuestas ya dadas por Google. Entonces, ¿qué pasa? A veces el esfuerzo por resolver un problema es mínimo. Estos juegos, como no lo puede resolver Google, ¿qué pasa? Los chicos tienen que sentarse y debatir con el otro a ver de qué manera lo podrían hacer. La argumentación se está utilizando muchísimo el lenguaje, sobre todo si son dispositivos en donde necesitan habilidades comunicacionales. Sí. Depende cómo estén dadas las reglas. Por ejemplo, con ese juego que yo les comenté de la metodología, bueno, yo tendría uno de los desafíos era a los 100 pesos, un busto una figura de un busto del rey emperador Augusto, de Roma, y una la tercera me parece que unas coordenadas, tenía que contar la relación que había entre las tres elementos. Le preguntaba de inteligencia artificial cuando se lo empleaba y demás, y no se lo contestaba. Ellos tenían que empezar a darse cuenta cuando descubrieron que se había contestado Google, una pianita, estaba también el otro, estaban vuelta el billete y estaban vuelta que estaba Anastasis, que es el monumento a la paz, que fue construido por el rey emperador y por eso lo ponían como sinónimo de una mujer. La respuesta rápida no estaba, tal cual como yo la había relatado, la pasaban y se estaba. Tenían que ir construyendo otro tipo de habilidades. Hay cuestiones como las metáforas, recursos sobre todo lingüísticos y la observación como la metáfora, que toda la inteligencia artificial no los puede detectar, porque la metáfora, como es una construcción desde la comunicación y desde el campo de conocimiento de cada uno, no puede una máquina aportar campo de conocimiento que no tiene incorporado ya. Si alguien no estableció esa conexión directa entre un objeto y otro, no lo va a encontrar. Y si sumas un tercer objeto, es aún más difícil, porque tiene que encontrar vínculos entre los tres. Bueno, por ejemplo, el año pasado que fue, ahora grupo le había hecho con el chiste de 20 pesos, y la pregunta era ¿quién será el arquitecto que la hizo la fama viviendo a Rosas? Miraban, en la caja de un montón de elementos distractores. Miraban y nunca agarraban el chiste de 20 pesos. Hasta que a alguno que se dio cuenta, Rosa, empezaron a con lens a fijarse en el billete de 20 pesos y se dieron cuenta que estaba Manolita, apoyada así hasta que tuvieron que imaginar el cuadro era de Tiziano, entonces un arquitecto que también era pintor que estaba en el billete de 20 pesos. Claro, porque imagínense, única pregunta del parcial. ¿Quién es el arquitecto? ¿Qué oliendo rosa? Los pibes dijeron, pero estamos en una materia que no. Está bien, bueno, no, pero digo, en una caja con un montón de objetos que en principio tengo que establecer conexiones y que encima hay distractores, pasarlo por una inteligencia artificial es muy difícil, porque tenían que cargar todos los elementos que la inteligencia discrimine cuáles son distractores y establecer vínculos entre sí. Eso lo hace justamente en la discusión, en la observación, en mirar en el detalle. En la posición del lunes que tenía que hacer, cuando no era con estas matemáticas, tenía que lograr una estructura exacta de 31 centímetros. Pero yo no le dije 31 centímetros. Había una metáfora que tenía que ver con la multiplicidad y la unidad. Entonces, hasta que encontraron el 3 y el 1 asociados, vinculados de demás, de 31 centímetros, tenían que ver que las figuras no podían estar todas paradas, sino que algunas tenían que estar boca abajo para poder llegar a los 31 centímetros. Entonces, la idea es trabajar esto de que los chicos tengan esas habilidades, ¿no? Que en muchos casos, y pasa, vos decías que eras reclutadora de personal, ¿verdad? Sí. No pasa por el encontrar una respuesta única. En muchas de estas preguntas no hay una respuesta única, sino es ver cómo es el proceso de la toma de decisión, la resolución, qué estrategias se ponen en juego, qué habilidades de comunicación salen entre pares, porque un poco después lo que pasa en los equipos de trabajo. No es siempre solamente el que resuelve bien, sino el que logra comunicar objetivos, o coordinar, o ves roles de liderazgo, o ves roles de creatividad. Entonces, sí, bueno, lo que estoy evaluando no siempre es la respuesta única a una pregunta que es lineal. Entonces nos pasa que decían, los chicos usan inteligencia artificial. ¿Y qué le preguntaste? La definición de tal cosa. Y si Google la responde más rápido que la memoria. Si uno mismo no recuerda definiciones de un montón de cosas. Digo, ahora bien, al chico le preguntaste, ¿qué te gustaría hacer de grande? Le preguntó una inteligencia artificial,
a ese chico hay que acompañarlo para que construya, al menos un ámbito que le gusta, porque había copiado literal la respuesta de la inteligencia artificial que era, podría gustarte dado tus intereses, y eso copió y pegó en la respuesta del trabajo práctico. Yo decía, hasta para lo que les gusta le preguntan a la inteligencia artificial. ¿A dónde llegamos así? Hasta una más. Nosotros siempre hablamos también de las competencias, ¿sí? Por aquellas que podemos valorar de la manipulación que hacen, que también las soft, que son competencias blandas. Y nosotros decimos que en estos juegos es muy importante, por ejemplo, la gestión del error, la atención al detalle, el esto de la abstracción y la definición del reconocimiento de patrones, de que tengan interés por ir al detalle, que no se queden con la pizza que es la que más puntaje les va a dar, o la más colorida, o la más grande, o la que ofrece alguna primera recompensa. Pero también, fíjense, la disposición al debate, el protagonismo estratégico, que sepan dónde ubicarse, qué elegir, por qué, cómo lo van a argumentar a eso, que puedan justificar decisiones, aún cuando se hayan equivocado, porque esto de la gestión del error también es darme cuenta que me equivoqué en algo. Y bueno, me equivoqué, pero ¿y eso es castigable? No, es un punto para volver a tomar y volver a empezar. Autocorrección y confianza propositiva. O sea que no es que, bueno, ya está, me equivoqué, me pongo en un no, es esto de tener un propósito en ir iterando permanentemente y en esa iteración ir encontrando la depuración. Aquello que yo lo descarté porque ya vi que esto no funciona. La mirada contextual, este tipo de juegos colabora en que los chicos también aprendan a mirar las variables del contexto, porque a veces hay cosas que no están sobre la mesa, sino que las tengo que buscar en algo que esté en el contexto. Y articular ideas complejas de manera clara y concisa, eso también tiene que ver con el lenguaje, con la experiencia previa, con el contenido que ya se trabajaba en otras materias, con, por ejemplo, traer desde la experiencia de mi abuelo carpintero, mi abuelo inmigrante, cosas de la cocina. Entonces ahí ese lenguaje que también se va incorporando es el lenguaje maker, aquel que me animo a hacerlo por mí mismo. La realidad es que estamos muy acostumbrados que por una cuestión de normativa, el error está penalizado. El error, sobre todo en instancias de evaluación, se corresponde a un número en una libreta. Y esto de penalizar el error muchas veces no solo genera frustración y desidia en muchos casos, sino la negación total a aprender o a abrirme a la posibilidad. Muchas veces hablamos del error como solamente una respuesta que no era, pero es una que voy descartando de las que sí pueden ser. El otro día le decía a mis alumnos, ustedes en algún momento me pueden entregar una hoja en blanco que si lo justifican bien, les puedo poner un 10. Pero ¿en serio? Yo, miren, cuando se filmó la primera película de Harry Potter, el director le pidió a los 3 personajes principales, a los actores, que hicieran una redacción, un escrito de su personaje, como habían estudiado el guión. La que hacía de Hermione Granger entregó 17 páginas, la típica estudiante sabelo todo, que todo lo había estudiado y todo lo sabía. El que hacía Harry entregó solo una hoja que estaba corregido por la otra actriz, y el que hacía Ron nunca lo entregó. Dice, claro, respondió cada uno al prototipo de su personaje. Digo, ¿y cómo lo justificaron? Y vos me pediste que actúe como mi personaje, que lo escriba como mi personaje no te lo hubiese entregado. Digo, bueno, pero en ese proceso hay un razonamiento, hay un análisis crítico, hay una propuesta que fue pensada. ¿Qué valora más? ¿Al estudiante que me entregó 17 hojas copiadas y pegadas de inteligencia artificial o aquel que pudo razonar lo que me estaba contestando? Bien. Voy a cortar, no. A ver, mira. Nosotros vamos a hacer ahora una distinción entre un juego, un juguete y un juego de ¿sí? Cuando por ahí en las escuelas nos preguntaban sobre qué robot comprar, muchas veces nosotros decíamos que comprar un robot era necesario cuando ya se habían hecho otros pasos que iban a poder programar los robots. No, era poner un juguete caro, con manos de criaturas que no sabían cómo usar. También de docentes que no sabían cómo utilizar. Hubo incluso planes de gobierno que entregaron robots en las escuelas y los robots están bajo mandados porque no fueron utilizados. En algunos casos sí, obviamente. Entonces, nosotros cuando hablamos de juguete, normalmente nos estamos haciendo referencia a algún objeto. Puede ser digital o puede ser analógico, ¿no es cierto? Como este acá. A veces la intencionalidad
sobre ese juguete es lo que se convierte en un juego. Para siempre, desde todas las épocas y para todas las edades, no solamente para los niños, el juego siempre es una herramienta poderosa de aprendizaje. Bien involucrados todas las personas, hasta nos hemos divertido, hemos visto pasar el tiempo, hemos compartido con amigos, hemos recordado una anécdota, o sea que como herramienta siempre es poderosa. Pero nosotros en este momento decimos, tenemos estas piezas y podemos podría venir Dante, y Dante, desde su lógica, desde sus hábitos, puede empezar a venir y puede llegar a mirarlo como si esto fuera solamente el Jenga. En definitiva, son piezas de Jenga económico que están pintadas, nada más. ¿Ah? En este caso, nosotros lo convertimos a un juego común, como el Jenga, en un juego que es algorítmico. La diferencia está en el tatami, o sea, en el tablero que se está utilizando, y en las reglas. Ahora pasamos. Esto que nosotros tenemos acá, esto que está acá, eso es un programa que está expresado en un lenguaje, en un código, que tanto el que lo escribió como el niño o persona que lo va a jugar lo entiende. Lo entiende y lo recuerda, porque se lo hemos explicado. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a decir, donde veas un 1, vas a tener que poner una maderita verde y la maderita va a tener que estar parada. ¿Sí? Donde veas un 4, hay una maderita que es roja y tiene que estar acostada. Donde veas un 5, un amarillo, parada. Donde un 3, un rojo, acostada. Pero después acá empieza otra dificultad. Y eso que esto es simple, todavía no tiene ninguna condición. Esto es simple. Porque esa maderita, esta maderita amarilla, va a tener que estar acostada, pero ocupando dos de las posiciones, donde haya un 3 y haya un 4. ¿Claro? Cuando yo termine de cumplir todas estas reglas, voy a haber puesto en ejecución, ejecute el programa que me está pidiendo que arme una estructura sobre ese tablero y todos tienen que cumplir con este programa. ¿Sí? El problema es que hay decisiones que va a tener que tomar el chico y esas decisiones, en este caso, no es un programa de un resultado único, porque ese mismo programa está resuelto ahí. ¿Por qué? Porque yo voy cumpliendo una verde y tiene que estar parada, una verde y tiene que estar parada, 4 rojo y tiene que estar acostada, 5 amarillo y tiene que estar parada, 3 rojo y tiene que estar acostada, 3, 4 y dice amarillo, el 3 y el 4, o sea que ya las estoy poniendo así. Pero el problema es que a lo mejor en esto de parada y acostada, nadie me dijo si tengo que ponerlas del lado más ancho, como decía vos, o del lado más ancho. ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué va a ser el proceso de iteración más allá del cumplimiento de las reglas? Porque después me voy a dar cuenta cuando haya varios pisos construidos que si en algún caso yo lo puse así, y después tenía que sumar sobre otra, y la puse así acostada, las piezas estas no me van a quedar en equilibrio. ¿Está? Entonces, cuando hoy hablábamos del nivel de detalle, de la gestión del error, de esto de prestar atención al contexto, son estas pequeñas cosas que a nosotros nos parecen pavadas, pero son lo que a los chicos lo va haciendo tomar en consideración. Incluso si alguna pieza fuera más larga que la otra, en este caso no lo son, más larga que la otra, más gruesa que la otra, algunas con bordes redondeados, porque me dice el color, pero no me dice cuál. Distinto hubiera sido que hay 3 azules, 3 rojas, 3 amarillas y 3 verdes, entonces en total que hubieran estado numerados. Entonces a lo mejor acá me hubiera dicho no solamente rojo, sino rojo 1 acostado. Entonces tengo otra condición más, otra regla más que cumplir dentro del algoritmo. ¿Está? En este tipo de juegos convertimos a la persona que ejecuta en un robot que es un autómata. Está siguiendo una serie de órdenes, secuencias, sin cuestionarlas. Recibe la orden, ejecuta, hace. Entonces decimos, bueno, el principio de robótica está dentro del programa, dentro del pensamiento, dentro de la abstracción, dentro de la búsqueda del error, incluso. A lo mejor algún chico dice, no, pero la ponemos al revés. Y cuando llegan a la última dicen, era una posibilidad, pero no resuelve, porque no logro el equilibrio. Lo giro y puedo seguir jugando, puedo seguir ejecutando. Bueno, nosotros decimos que es una aventura de construcción y en este caso, obviamente,
también colabora en la formación de competencias que nosotros decimos que es el pensamiento estratégico, porque va cumpliendo con determinadas estrategias basadas también en su propia experiencia. ¿Pasamos? Recién nos anticipamos esto de objeto de juego o juego, si hay diferencia entre juego y juguete. Normalmente el juguete es limitado. Tiene a lo mejor, te di una muñeca, te di un trencito que va dando vueltas, tiene una regla estipulada por el fabricante y normalmente, bueno, los chicos tienen esa capacidad de explorar y hacer más de lo que está a la vista, pero como un juguete tiene esa limitación. Cuando nosotros ponemos en el juego común, generalmente hay reglas, pero el objetivo principal pasa por la experiencia lúdica en sí misma. No estoy queriendo que desarrollen competencias propias de la era tecnológica. ¿Verdad? Claro, pero a lo mejor ustedes miran y... Ah, perdón, dale. Sí, no, puede haber, por eso hoy decíamos el juego libre. O sea, lo puse con el ejemplo de Dante. Si viene acá, él va a querer jugar y lo va a hacer como se le ocurra. ¿Está? Y por eso estábamos hablando que normalmente el juego común puede tener reglas, puede haber reglas que pueden ser también muy flexibles, pero también pueden tener la libertad de las sin reglas, o yo pongo las reglas que quiero. ¿Está? ¿Por qué? El objetivo principal es la experiencia lúdica en sí misma. No es el propósito de enseñar algo. En cambio, pasarlo, por favor. Pero vos ibas a decir algo. Dale, decilo. No, que a lo mejor mirando esto dicen, bueno, y yo desde historia, ¿para qué los voy a hacer construir ladrillitos, no es cierto? Por ahí pasa, lo podemos implementar como actividades para recuperar saberes, recuperar contenidos. Imagínense pegar en cada uno de los ladrillitos, no sé, un presidente. Y al formar una figura, o al formar una forma distinta, por ejemplo, con el que está arriba, a veces hacemos las sombras, que es una sombra negra, y tienen que ver qué fichas encajan en cada lugar. Sí, bueno, ahora escribí una redacción o armá un relato o vinculá los que salieron en esta figura tuya. O repasamos vocabulario de inglés. O buscamos armar secuencias ordenadas que representen, por ejemplo, una actividad en educación física. Bueno, el juego va a ser, cuando terminamos de armar la serie, tenemos que ejecutar y todos los rojos van haciendo una vuelta de carnero, todos los amarillos van a tirar una pelota. Entonces decir, bueno, la estrategia está incorporando el pensamiento computacional y la robótica, pero el contenido o la fundamentación pedagógica la sigue poniendo el que tiene en su mano la formación o el sustento pedagógico, ¿no? Cuando hablamos del juego algorítmico, en realidad es la intervención en la tecnológica, sobre todo preparándolos para esta época que estamos viviendo, donde todos manejamos un robot a diario, porque el celular sabe que tiene un juego de robots para identificar, pero para que puedan internalizar conceptos que decíamos están basados en el pensamiento computacional. Sobre todo que es una secuencia, que es una interacción, que es, por ejemplo, un bucle, que es una pregunta, que es una condición, que es una negación. Entonces, a los juegos se les va agregando ese tipo de combinatorias para que en esta era tecnológica que es inteligente, porque no podemos negar que todo lo que está sucediendo con las aplicaciones tienen un alto componente de inteligencia artificial, pero que ellos puedan apropiarse de no solamente estas miradas tecnológicas que son propositivas, sino que también puedan estar entre las mismas aplicaciones, a ver cuáles les sirve y cuáles no. ¿Sí? Esto de fomentar, por ejemplo, el desarrollo de competencias como la observación, como la descomposición de problemas, como la identificación de patrones. Yo a veces los veo a los chicos, por ejemplo, uno de mis hijos, y el otro día miraba así. Todos sabemos que se potencia la capacidad de la vista cuando yo estoy focalizando algo puntual. Digo, ¿qué estás haciendo? Traer contar en mayor cantidad de grises. Estaba tratando de identificar un patrón en una imagen, por algo que tenía que resolver con el trabajo. Bueno, fíjense cómo a veces una manualidad, alguien ha visto cursos de manualidades. Nosotros tratamos de hacer la distinción entre el craft, por ejemplo, aquellos que hacen manualidades, y el maker, con el propósito o el objetivo que tiene ahí entre uno y otro. No estamos hablando del arte recreativo, del arte estético, sino el arte en el ingenio que resuelve un problema que se da de la manera de obra.
Muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿y si no le quiero poner contenido? Si el juego no tiene que tener ningún presidente, ningún vocabulario, ningún animal vertebrado o invertebrado, bueno, nos siguen sirviendo. Después les decimos a los alumnos que sean locuaces, que puedan expresar ideas, que sean lógicos y coherentes en sus narrativas, desde cualquier materia que demos, pero pareciera ser que solo le queda a la parte de lengua y literatura el que el alumno sepa leer y escribir y hablar bien. Y en realidad es tarea un poco de todos, en la posibilidad de argumentar, de discutir ideas, pero también estamos trabajando desde la tolerancia frente al error mío y la tolerancia en el trabajo con el otro. Muchas veces decimos, bueno, no saben trabajar en grupo. ¿Y cuándo le propusiste una estrategia que sea para trabajar en grupo? Que sea para resolver, y no simplemente hacer un informe o una presentación donde cada uno hizo una parte, hizo 2 diapositivas y eso presentaron. Si no enseñamos a trabajar en grupo, a cooperar para resolver, difícilmente tengamos alumnos que sepan hacerlo, porque no se los ofrecimos como posibilidad. Este tipo de juegos a veces nos llevan unos minutos de clase y nos sirven para decir, bueno, ahora sí están listos para trabajar en grupo. Ahora sí ya discutieron, compartieron ideas, se dieron cuenta que la idea del otro te nutre, te ayuda a resolver, llegás más rápido o mejor o con más posibilidades. Lo hacemos muchas veces en los juegos, por más sencillos que sean, como por ejemplo con gatitas, que acá sigue la lógica de los monogramas, pero por ejemplo es agregarle componentes de cifrado. Así como en este momento casi todos los mensajes están en los WhatsApp, están por cifrado, pero eso no es nuevo. En la historia nos han mostrado que hay un montón de códigos de cifrado de información. Bueno, para que también se den cuenta de que a veces lo evidente no es lo que está, o sea, lo que está a la vista no es el resultado. Puede ser muy evidente, pero no es lógico. Entonces, en esa ida y vuelta entre lo que me parece, lo que intuyo, lo que es, o descubro, o es científico, ahí es donde empezamos a ver que tenemos resultados con el Información del taller. ¿Cuándo va a ser? El sábado 26 de julio, es presencial y después de la gente acá de Santa Fe, ahí con la segunda instancia, de las 4 semanas, 1 hora, para que siga también virtual. ¿Por qué priorizamos lo presencial? Porque no es lo mismo que se juegue como un juego, que vengas a juegues y encontremos entre todos el funcionamiento que se puede dar con el mismo juego. Yo propongo a vos decir de esta manera y lo aplicás de esta manera. Nosotros lo que ayudamos es que con cada uno de los juegos enseñamos a pensar en esa carga pedagógica que decimos, didáctica pedagógica, que es la intencionalidad del docente, cómo se puede intensificar, cómo se puede argumentar, para que esa sea una decisión potente la de llevar el juego al aula y no una pérdida de tiempo. Entonces, jugaron, y si el papá está preocupado porque tienen el cuaderno no hubo nada, bueno, hacen legales toda la fundamentación de que estuvieron desarrollando ese tiempo. Muchas veces nos pasa que presentamos planificaciones que solo con el objetivo como que se justifica o queda claro qué se va a hacer en la clase. Y a veces hay que dar un poco más de información para poder decir, bueno, mi fundamento pedagógico, didáctico pasa por acá. Quiero lograr estas competencias, estas habilidades, de trabajar estos contenidos, de hacer esta secuencia de instrucciones y voy a intentar que logren tal cosa. Esto es lo que yo espero que se logre. Para eso tenemos algunas plantillas que fuimos armando, sobre todo con ABP, el aprendizaje basado en problemas o en retos o en desafíos. Fenómenos, por ejemplo. Aprendizaje basado en fenómenos. Y un poco... No. Perdón. Dale. Cuando vos decías de la estrategia para la planificación, fíjate que acá lo pusimos en rojo. Esto es una cosa que a veces queremos que aparezca en la planificación. Para que, por ejemplo, los directivos que no conocen nada de lo que es el pensamiento computacional entiendan que cómo se trabajó con la mirada del chico, con las decisiones de la persona, así sea un adolescente o así sea un chico universitario, cómo se trabajó para que esté justificado que ahí sí se hizo un algoritmo. Entonces, en esos pequeños ejemplos los desmenuzamos desde el mismo juego para que pueda notarse cuándo se trabajó una habilidad, una competencia, un contenido. Entonces, como para dar ideas de cómo se trabaja la planificación. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Consulta respecto del curso en sí, el tema presencial que acá. Solo ese sábado. Lo que estábamos tratando de gestionar también es después podían poner todos los dispositivos
curso como si fueran un compilado público, libro, por ejemplo. Cosa que si alguno necesita alguna constancia más importante de lo que sería el taller, puedan decir, bueno, mira, tenemos también esta publicación. Sí, pero eso todavía está en tratativa. Está en tratativa. Pero sí, en principio es ese sábado. Ese sábado, y bueno, lo de eso es, si hay demanda, se va a hacer después del receso de oferta. Yo también estoy pero será en agosto, a lo mejor sería 4 semanas consecutivas, 1 hora cada día. Que ese sí, la ventaja que, si bien es sincrónico y vamos a estar en un horario determinado, como va a quedar grabado, se puede acceder fuera de ese horario sincrónico, que a lo mejor no todo el mundo puede en ese mismo horario. Perfecto, ya. Sí. Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Lo que pasa es que ingeniería en inglés es engineer, con E al principio. Por eso, como está en inglés, lo tomamos en inglés. Cuando nació era sin la A. Y vieron que en muchas escuelas también esto el arte parece que fuera la materia De relleno. La de relleno, los chicos van a pintar algo. O para los actos, si me puedes hacer el PowerPoint, puedes hacer la firma. En realidad es realmente el arte del artesano, aquel que se dispone a la construcción, como dirían algunos autores, inventar para aprender. O sea, poder lograr la manipulación de elementos, incluso objetos cotidianos, o a veces que serían descartables, por ejemplo, miren, esto de que estamos con chicos a partir de los 2 años, esto está grabado, por supuesto, pero no dejan ser vasos de café en un recogido, a los cuales le agregamos solamente figuras geométricas con colores. Los chicos tienen que armar torres, hay 10 vasos, 10 unidades según las tarjetas que le van tomando. Ahí también hay un código. ¿Por qué? Porque es un color y al lado si puede o no estar en esa fila de vasos que tiene, o sea, por cada fila. O sea que esto se trabaja a partir de los 2 años. Y para los terapeutas, por ejemplo, ocupacionales, también lo están utilizando por motricidad fina. Ya no solamente la identificación del color, la posición, la regla si se cumple que puede o no puede estar, sino también la motricidad. ¿Está? Ahora visto que teníamos en otro caso juegos donde entra en valor el cuerpo y la habilidad motriz corporal. Porque tenían que, por ejemplo, con banditas elásticas y papeles, tenían que escribir varios con un solo fibrón o solamente utilizando el dedo índice de la mano no diestra, o sea, la mano no hábil, entre todos tenían que dibujar la palabra paz sobre un papel que tenía 10x10. Entonces, es difícil la coordinación. Y ahí estaban las reglas, bueno, levantalo, ponete, correlo un poquito para la derecha, levanta. Había coordinación también, ¿sí? Sí. Es que un poco la idea sería crear un ámbito dado o complejo para que se puedan empezar a desarrollar estas estrategias. De esa manera dejamos de lado ámbitos simples y ámbitos caóticos o ámbitos caóticos. A mí me encanta trabajar con eso. Sí, porque es más complejo. A mí es como que no me echaron en la escuela, o sea, me hicieron por el pero a mí me gustaba mucho trabajar en calcio, narrativa que las tenía que contar solamente con los dedos de los pies. Entonces, esto de que ellos también aprendan a darse cuenta por dónde pueden dejar una huella, yo creo que hay caos, sí. El desorden, siempre hay algún espacio también para ordenar una idea o para que fluya una idea. En este momento, creo que no tenemos ningún lugar que no tenga algo de caos. Justamente hoy no decía que a los argentinos en otros lugares nos conocen como creativos, porque venimos de un montón de años caos. Entonces, de alguna manera también vamos buscándole la vuelta para solucionar el problema. Lo ordenado, en este caso, el pensamiento computacional, no es ordenada de pasos. Eso no quiere decir que primero tuviste que ordenar un ambiente, ordenar un escenario. Justamente, en la lógica de un espejo, lo que se hace es
la pista, utilizar distractores, poner cosas cifradas, poner cosas debajo de otras que están escondidas. Entonces, eso también, o sea, no estoy recibiendo, el alumno no está recibiendo el dato, lo tiene que buscar, tiene que ponerse él en el camino. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar trabajando también con el otro, la escucha activa. A mí me gusta por ahí grabar lo que ellos van diciendo, más allá de lo que grabar y después yo escuchar, porque hay malas palabras por ahí, pero como esto de en momentos de tensión, estúpido, no dicen así, ¿cómo no me di cuenta si era tan evidente? Sí, era evidente cuando viste que era el lunes, porque en realidad fue evidente cuando ya viste la pista, o sea, cuando alguien te tiró un comodín, pero en realidad estaba a la vista, pero no era evidente. De todas formas, también trabajamos mucho con los niveles en los juegos. Trabajar con a lo mejor instrucciones más simples o sencillas para el que recién está arrancando o para el que se le complicó demasiado y no pudo resolver. Bueno, saca tal cosa, no importa, no lo uses, ahora resolve esto. Y cuando lo pudieron lograr, lo pudieron resolver, bueno, vamos complejizando las pistas. Este mismo de los ladrillitos, a veces nos pasa que les damos una foto de la figura final y tienen que escribir los pasos. O sea, damos vuelta a cuál es la instrucción. Yo no te doy el orden de pasos, sino que te pido que vos descifres qué pasos se siguieron o se tuvieron que armar para poder lograr esta figura final. Un poco lo que hacen en algunos experimentos, es decir, bueno, o si vieron Masterchef, ¿qué ingredientes tiene este plato? Bueno, sal, agua. Van descubriendo que es el camino inverso a la descomposición. Desde vuelta a recorrerlo. La decodificación. Parando Ross en la decodificación. Ya tengo algo hecho, como lo decodifico, lo desarmo para poder entenderlo. Por eso siempre decimos que a lo mejor no, que los juegos tienen que adaptarse al público. No todos los juegos nos sirven exactamente iguales para el mismo grupo, para un mismo niño, para un mismo ámbito, para un mismo fin. El objetivo es que el juego pueda adaptarse o pueda ser yo capaz de decir, bueno, en vez de fichas de 4 colores, tengo fichas solamente de 2 colores. O trabajo solamente con una posición. O a estas fichas las vamos a hacer todas del mismo color y lo que va a importar ahora es la posición o la cantidad. Bueno, reducimos o adaptamos o modificamos de acuerdo al público que yo tengo como objetivo, de qué es lo que quiera yo lograr. Para poder hablar de esto de, ya no causa-efecto, sino poder hablar y entender a nivel global lo que estaba sucediendo, en vez de hablar de un periodo, pusimos cuadros de autores famosos. Entonces, primero tuvieron que ver de el autor, dónde estaban esos cuadros y demás, entonces, recién ahí poder entender qué estaba pasando en cada uno de esos lugares y ordenar en secuencia, en la línea del tiempo, que habíamos dado como una lógica en la línea de tiempo, y entonces explicar de ese cuadro que ellos estaban viendo, si realmente era una situación de guerra, si era un arte abstracto, si era poder explicar todo lo demás. Entonces se perdió tiempo y no duró una clase de 40 minutos. Fue la exposición de un docente que armó todo en 40 minutos, vine, se lo vomité, y ya yo supongo que entró todo. No, acá con los chicos tuvieron que salir a buscar, entender de qué se trataba ese cuadro, de cómo era ese periodo, de cómo era el contexto histórico de esa localidad donde se hizo ese cuadro. Entonces ahí sí, pues, todos los cuadros tenían un nexo. Entonces, de toda esa historia, poder decir, bueno, de acá hasta acá, puedo hacer un relato. ¿Sí? Estamos en horario, Patri. Estamos justos. Si alguno quiere preguntar, no hay ningún problema. Nos quedamos con lo que quieran. Vamos a entregar el juego para que ustedes lo vean, los van a jugar y vamos a explicar cómo se logra, cuál es el fundamento pedagógico de atrás de eso y cómo se detallaría en una planificación para que ustedes puedan entender cómo llevarlo a cabo o cómo modificarlo o cómo inventar desde eso uno propio. En este caso, los monogramas de esto, las aplicaciones que hay en el celular son millonarias, algunas de las cómo funcionan, nosotros lo adaptamos para que puedan trabajar otros. En este caso, para el cálculo matemático. Para el relato de historia. Teniendo 25 fichas, o 5 colores, 5 fichas diferentes, donde vos elijas, por ejemplo, un amarillo que tiene el número 1 acá, y tiene una palabra escondida, obviamente si yo elegí uno, vos el 2, ella el 3, ella el 4, en ese relato, cuando descubras que hay atrás, vas a ver que son dos párrafos diferentes del mismo.
tienen una ficha si quieren para llevárselas, y si no en administración, no sé hasta cuándo van a tomar inscripciones. Eso no lo tenemos muy claro. Pregúntenlo si quieren hasta cuándo va a haber tiempo de inscribirse. A todos, muchas gracias sobre todo por el tiempo y el interés.